visualizadores. Qué gusto encontrarnos nuevamente en nuestro programa de radio Voces del Río de la Plata. Les quiero recordar que en este momento estamos saliendo en vivo en la radio Sofía del Plata, en la ciudad de La Plata en la 95.3 y en la ciudad de San Martín de los Andes en la 90.5. Les recordamos también que estamos saliendo en vivo por sofiaradio.com.ar y por nuestro canal de YouTube El Espacio Cultural. Y a su vez nos pueden encontrar por TuneIn. Y antes de comenzar, les recuerdo rapidito que nos pueden encontrar en Instagram como @elespaciocultural y en Facebook como @cultural.elespacio. Y hoy me encuentro acompañada por el ya conocido arquitecto Pablo Trovato, que hoy me va a estar acompañando como mi co-conductor. ¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, ¿cómo anda, productora? Bien, todo bien. Estar a la altura, ¿no? O sea, Sí, por supuesto, no cabe ninguna duda. Además ya he hecho con conductor y estuvimos bárbaros. Lo único que tenemos que controlar es el tiempo. bueno, vamos a tratar. Hoy tengo el cuadernito para no irme. No te creo demasiado, pero bueno, está muy bien. Al menos lo intentamos, que es lo que importa. Bueno, le vamos a contar a todos nuestros oyentes y a todos nuestros visualizadores que hoy tenemos una invitada muy especial que ya es conocida por todos, que ya nos estuvo acompañando, la licenciada Gabriela Dre, que también les recordamos que la pueden leer todas las columnas que ella escribe en el espacio. No, ¿cómo es el blog? Se me escapó. www.culturaelespacio.blogspot.com. Me iba a repetir de nuevo nuestras redes. Así que los invitamos a todos que participen, que entren y que lean. Y como siempre decimos, junto con otros profesionales, ¿no, Pablo? Que escriben, la verdad, súper recomendable todo lo que escriben. Sí, tenemos la verdad que más de 18 columnistas y bueno, desde gourmet, pasando por el arte, a disciplinas como la jurídica, la contable y algún que otro escritor. Sí, esta semana subieron una recetaza que la verdad me dieron unas ganas, una tentación, pero bueno, les recomendamos a todos. Bueno, hoy Gaby nos trae un tema muy delicado que nosotros siempre tratamos de trabajar con mucho cuidado, por eso la invitamos el día de hoy, que es una persona que tiene mucho conocimiento sobre el tema. Nos va a estar hablando del grooming y Maurito va a continuar con la columna de Pepe Mujica, ¿no? Bueno, muy interesante, muy importante el tema de que va a tocar Gaby, grooming, y bueno, y le estamos dando continuidad. Realmente es una celebridad que uno no puede dejar de extraer conocimientos y aprendizajes con el Pepe Mujica, ¿no? Y aparte es uno de los pocos políticos que no creo que nadie pueda decir ni sus adversarios que le cae mal. Sinceramente es un ser muy especial y la verdad que es bueno aprovecharlo y en vida, ¿no? Lo tenemos acá en Latinoamérica, así que aprovechémoslo. Sí, totalmente. Es muy real lo que decís, el reconocimiento en vida por sobre todo. Y también destacar lo que yo había comentado en uno de los programas también que Mauro estuvo hablando del tema de la entrevista, que independientemente que uno esté en contra o no de la forma en la que él vive o de su filosofía que Mauro nos está explicando y trayendo en los distintos programas, es una persona que le da mucho valor a su palabra y que como él dice que debería vivir, vive. Creo que hoy eso también es muy reconocible en una persona y destacable, ¿no? Sí, eso yo creo que es la máxima enseñanza que da. Da muchas, pero yo creo que eso que vos decís, el hecho de dar el ejemplo, dar el ejemplo y vivir de alguna forma como él cree, incluso cuando fue presidente lo desarrolló, y también tuvo mucho cuidado de no llevar por delante determinadas estructuras históricas del país, más allá de que él quiso imponer su estilo. Él es un tipo muy respetuoso y como bien vos decís, creo que su ejemplo es importantísimo. Sí, totalmente, pero bueno, no nos vamos a explayar demasiado más porque ya nos lo vamos a tener Maurito que nos va a estar contando. Y antes de dar comienzo a este primer bloque del programa, les vamos a recordar que presenta el siguiente momento Polarizados Pit Top, una empresa dedicada a los polarizados de edificios y automóviles. Y si quieren buscar al equipo en las redes, los pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como @pittop.polarizados. Dicho esto, ¿te parece si la invitamos a la licenciada Gabriela Dre que nos acompañe? Que nos acompañe. Muy bien. ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Ani? ¿Qué ¿Cómo tal, andás, Pablo? Gaby?
Bien, qué gusto tenerte de nuevo en nuestro programa. Tuvo muchas repercusiones la entrevista de la última vez que nos acompañaste, así que felicitaciones y de nuevo un placer tenerte de nuevo con nosotros. No, un gusto para mí estar con ustedes acompañándolos hoy también. Nada, muy interesante todo lo que van a tratar los chicos. Lo de Pepe que estabas comentando, muy bueno. Sí, me parece que no te vas a escapar tampoco de lo de Pepe, así que te damos el lugar para que nos hables un poquito del día que nos trajiste para el día de hoy, que bueno, es un tema bastante delicado, ¿no? Sí, es un tema complejo, como cualquier tema que involucre o incluya a niños, a niñas y adolescentes. Siempre son temas delicados que hay que tratar con mucho cuidado, como vos decías en el inicio, ¿no? Principalmente el grooming es un tipo de delito, digamos, nuevo, en el sentido de que empieza a realizarse con el gran crecimiento que se dan de las redes sociales y de Internet y del consumo a cada vez a más temprana edad de los niños de Internet y de las redes, ¿no? Por si, digamos, hay personas que no saben bien de qué se trata el grooming o no se acuerdan o no recuerdan bien qué vendría a ser el grooming, es el acoso sexual por parte de algún adulto, ya sea un hombre o una mujer, a un menor, un adolescente, un niño, por medio del uso de dispositivos tecnológicos de las redes. Pueden ser redes sociales, pueden ser salas de chats, pueden ser mensajes, correos, puede ser también, se da mucho en los juegos en línea, ¿no? Y digamos que este tipo de acoso afecta psicológicamente a los chicos, ¿no? Les genera un gran daño y digamos que la conducta del acosador, digamos, quien realiza grooming, lo que hace por lo general es crearse uno o varios perfiles falsos, hacerse pasar por un par, por una persona, por un chico de la misma edad que el niño o que el joven. Se crean estos perfiles falsos y a la vez empezar a seguir a la futura víctima o pedirle amistad, solicitar la amistad y empezar a entablar una relación, lo que hace es tratar de ganarse su confianza, ¿no? Y en este sentido, lo que va a hacer es utilizar muchas veces la propia información que el menor tiene publicada en sus páginas, en sus web, para, digamos, generar cierta confianza y de a poco, a través de la manipulación, lograr que el niño, que el adolescente se desinhiba, se suelte y se olvide, hasta un punto llegue a olvidarse de que la persona que está del otro lado es en definitiva un extraño, ¿no? Entonces pasa que se genera un vínculo, se genera una confianza y el niño, el adolescente, empieza a considerar a este otro desconocido como un amigo más dentro de todos los amigos que tiene, ¿no? En los espacios digitales en los que se mueve, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy importante, principalmente, tratar de prevenir este tipo de cuestiones. Y para prevenir, lo principal y lo primero es, digamos, tratar de generar espacios de diálogo con los chicos, con nuestros hijos, cualquier persona que esté a cargo. Digo, pueden ser nuestros hijos o puede ser cualquiera que esté a cargo de menores, que tenga esta responsabilidad, que todos nos preocupamos por la gran cantidad que pasan los chicos en las redes y bueno, tratar de alguna manera empezar a hablar distintos temas, ¿no? que tengan que ver con esto y empezar a generar vínculos de confianza con los chicos para ser, digamos, nosotros las personas a las que recurran ante determinados problemas, cuando se sienten mal, cuando les pasa algo, y no que terminan recurriendo a un extraño porque empiezan a sentir que esa persona que está del otro lado, que no conocen, los entiende mejor que uno mismo, ¿no? Que entiende más sus problemáticas, que se puede hablar más, que se puede expresar más. Hay un spot de varios que me gustaría recomendar para que vean, que dice algo así como, habla con tus hijos antes de que otro lo haga, ¿no? Y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con empezar a tener en cuenta la importancia del diálogo con los chicos, que a veces es complicado. Volviendo al perfil del acosador, ¿no? De la persona que realiza grooming, lo que va a hacer una vez que se gana la confianza del menor, lo que hace es empezar a pedirle fotos o videos de índole sexual o que se desvista o pedirle que realice determinados actos de naturaleza sexual y
digamos, como ya realizó un trabajo previo de confianza y de manipulación, muchas veces va a lograr, digamos, que el niño, el menor, el adolescente acceda digamos, a esto, ¿no? A compartirle fotos, a compartirle videos. Y es importante no culpar ¿no? Al chico por, digamos, sentir esa confianza y hacer eso. Una vez que nos encontramos ante una situación, ¿no? de grooming, no avergonzar y no culpar al menor, ¿no? Porque obviamente el grooming es, digamos, una acción, es un delito primero, y es una acción deliberada realizada por adulto con la intención de, digamos, satisfacer un deseo sexual. Puede ser que esas imágenes sean para uso personal, puede ser que comercialice ese material que el chico compartió, y muchas veces puede ser que ni siquiera el chico comparte ese material, sino que el menor sea hackeado, o sea, al interactuar con esta persona, que esta persona, por la fuerza, digamos, a través del hackeo, le robe ese contenido. ¿Sí? Por eso muchas veces los chicos no saben cómo fue que llegó ese contenido, y este contenido puede usarse también para manipular al menor para llegar a cometer un delito, como por ejemplo el abuso físico, el abuso sexual físico, ¿no? Para generar un encuentro amenazando al menor con publicar el contenido, las imágenes o el material que se haya compartido. Entonces, bueno, como decíamos al principio, es muy delicado porque nuestros chicos están expuestos gran cantidad de horas a todos los dispositivos, ya sea la computadora, los teléfonos, y digamos que un poco la vida de ellos pasa por las tecnologías y está mediada por estos dispositivos. Y en este sentido hay que tener, digamos, no podemos prohibirle a los chicos el uso. Es importante también tener en cuenta que 6 de cada 10 chicos son abordados, digamos, por algún adulto con intención de grooming, más allá de que no en todos los casos se llegue a cometer el delito, ¿no? Pero es un número bastante alarmante, y sobre todo el número es, digamos, mayor en lo que va a partir de los 13 años, ¿no? Entonces, sí, decime, Nita. Sí. No, que justamente estos números que vos estás indicando son los temas que, si bien son complicados, son difíciles de abordar, es importante abordarlos, porque como bien decís vos, Gaby, hoy con el avance extremo de las redes sociales, que los adolescentes y niños pasan muchas horas en este tipo de redes, hay de todo. Entonces uno como adulto tiene que estar informado para prevenir, que es lo más importante en la medida que se pueda, ¿no? La prevención. Y lo otro que mencionaste, que también es muy real, el tema de los juegos. Hoy está muy a la moda el tema de todo lo que son los juegos online. Bueno, ahí uno interactúa de todo el tiempo con extraños, los niños, los adolescentes interactúan constantemente con extraños. Es imposible saber qué persona está del otro lado. Y al jugar, se genera este vínculo también de amistad, si se quiere, a la vieja usanza, ¿no? Que uno pensaba que cuando uno era niño y jugabas con otros niños, eran tus amigos. Bueno, hoy vos no podés asegurarte que del otro lado de estos juegos sean niños. Hay que también tener en cuenta que un niño pequeño piensa del otro lado que también hay otro niño jugando, ¿no? Esto es lo que hay que alertar también. Claro, creo que en el caso de los juegos es más complicado, porque por ahí podemos hacer mucho hincapié a la hora de configurar la privacidad en las redes, ¿no? Podemos acompañarlos y hacerlo juntos, ¿no? Explicarles el tema de no compartir fotos, no compartir videos, digamos, podemos como tratar de remarcar todo el tiempo, aunque parezcamos pesados, aunque se cansen de escucharnos, remarcar todo el tiempo un montón de cuestiones. Ahora, creo que con el tema del juego se vuelve un poco más complejo, ¿no? Porque ahí es como vos decís, es muy difícil que solamente jueguen con personas conocidas, ¿no? Conocidas realmente, físicamente, ¿no? Por ejemplo, con compañeros de la escuela, con compañeros del club, con compañeros de algún taller que realicen. O sea, es muy difícil que se termine cerrando el círculo de juego en un entorno de chicos que sí se conozcan realmente, ¿no? Y entonces acá la problemática con el caso de los chicos que juegan en línea, digamos, es como más compleja. Pero, insisto, lo más importante es el diálogo, tener empatía con toda esta sensación que tienen los chicos de que las horas que se pierden de juego, de chat, de estar conectados, para ellos esas horas, digamos, es como que se van quedando afuera. Es como cuando en nuestra época no nos dejaban ir a alguna reunión, no nos dejaban ir a algún lado y te vas quedando afuera. Después, digamos, las conversaciones se generan en torno a lo que pasó en ese lugar, en ese chat, en ese momento.
Entonces se pierden cosas. Y para los chicos, digamos, ningún chico quiere quedarse afuera de nada, ¿no? O quedarse al margen. Entonces, sí es necesario regular el tiempo, ¿no? Pero tampoco prohibir y sí tratar de no minimizar, ¿no? Esto que sienten los chicos cuando están desconectados. Esta sensación que tienen, ¿no? No minimizarla, ¿no? Tratar de darle importancia a todo lo que nos dicen, a todo lo que les pasa, a todas las problemáticas, aunque probablemente desde nuestra perspectiva y habiendo atravesado ya la adolescencia, la niñez, todo, digamos, probablemente muchas cosas que nos puedan llegar a plantear nos pueden parecer problemas por ahí insignificantes, pero bueno, lo importante es pensar que en su mundo, digamos, en su realidad, en su infancia, en su crecimiento, en su adolescencia, cada cosa que nos plantean para ellos realmente es importante. Entonces, en este sentido, tratar de acompañarlos, de siempre tener como una escucha activa, decir te entiendo, cómo te puedo ayudar, qué puedo hacer para que te sientas mejor, prestar mucha atención al humor de los chicos. Si de repente te das cuenta que, digamos, o está muy triste o está siempre enojado, bueno, tratar de hablar y de ver qué es lo que pasa. Porque, digamos, la mejor comunicación y es el diálogo, digamos, es como la principal herramienta con la que contamos cuando tenemos menores a cargo para poder, digamos, prevenir este tipo de situaciones. Ahora, en el caso de que digamos, de que un chico sea víctima de grooming, hay que tener en cuenta otras cuestiones ya. Y bueno, por un lado, lo que decía al principio, ¿no? De no avergonzarlo y no hacerlo sentir culpable, tampoco hacerle como una suerte de interrogatorio, ¿no? Sino tratar de hablar y de darle el tiempo y el espacio para que exprese, ¿no? Y para que pueda, digamos, compartir todo lo que le pasó, contar todo lo que le pasó, ¿no? Vamos a ese espacio y esa confianza para que nos pueda contar todo lo que pasó. Por otro lado, tratar de guardar toda la información que haya en el celular o en la computadora, hacer capturas de pantalla de todo lo que haya mandado el acosador, tratar de guardar todo lo que se pueda y hacer la denuncia en la fiscalía más cercana. No denunciar por las redes, porque si digamos, si se bloquean las cuentas de la persona, es mucho más difícil después de la investigación poder localizarlo. Tampoco, digamos, amenazarlo o enfrentarlo uno, porque obviamente la persona fácilmente puede desaparecer y en este sentido también se complica el tema de la investigación y le va a seguir haciendo lo mismo, va a seguir teniendo este comportamiento con otros niños y con otros adolescentes. Entonces, lo más importante es la denuncia en la fiscalía y asesorarse. Está la línea 137, que es una línea para poder asesorarse. También hay asociaciones, por ejemplo, Grooming Argentina o Mamá en Línea, que son organizaciones no gubernamentales que también brindan talleres, cursos, asesoran en el caso digamos, de haber sufrido, de tener, digamos, un menor que haya sufrido grooming. Y bueno, y también está el 0800, que lo voy a leer porque obviamente no me lo voy a acordar. 0800-222-1717 es el equipo de niños contra la explotación sexual y el grooming. Es un organismo que asesora y acompaña a las familias hasta el momento de hacer la denuncia, es del gobierno, ¿no? No es una organización no gubernamental, sino que esto sí pertenece al gobierno. Y también en las páginas oficiales del gobierno pueden encontrar toda la información, mismo estos números que acabamos de dar también están ahí en las páginas oficiales. No sé si tenés alguna pregunta, Anita. ¿Te quedó alguna duda? Sí, No. La sensación Pablo, sí. de que, así como la pandemia un poco a los que trabajan nos tiró en un mundo virtual, y de alguna forma el Estado hizo muy poco para regularlo, me parece que las redes sociales, que ya hace muchos años que se permitieron que se desarrollen, el Estado no tuvo un efecto preventivo, pero punitivo, que es lo más importante. Incluso muchas veces en los acosos laborales, sexuales y de grooming, las cosas que pasan por las redes es difícil usarlas en un juicio. Entonces, es algo bastante raro y de alguna forma la inacción por parte del Estado y en particular de la justicia, que de alguna forma estemos cada vez más deliberados a esta nueva faceta de la globalización, que es la virtualidad,
sin tomar medidas precautorias y sin de alguna forma generar un marco regulatorio para que esto no pase. Por ejemplo, en España, doy ejemplos que conozco, eh, el acoso sexual o el acoso a una mujer por parte de un hombre o viceversa, es un elemento que la justicia usa para, de alguna forma, como elemento de prueba para llegar de alguna forma a una sanción, cosa que en la Argentina no pasa. Y es raro porque no es un tema más que está, como lo dijo Gaby, en las ONG, la preocupación en los padres, en la sociedad, pero el Estado no tomó el tema todavía, no registró como si no existiera el Facebook. Y eso es preocupante. Con respecto a lo que decís, primero que es verdad, la pandemia, digamos, aumentó los casos de grooming. Eso por un lado. Por otro lado, cuentan, bueno, Mamá en Línea está formado por mamás de chicos que sufrieron grooming y cuentan que por ejemplo, cuando le sucedió a ellas, ¿no? No existía como delito el grooming, que de hecho el abogado de un acusado de grooming dijo, digamos, ante la justicia, ¿no? Mi cliente practica grooming y el grooming no es un delito en Argentina, ¿no? Después de eso, bueno, y obviamente promovido también por las mamás, ¿no? Que se movilizaron y que digamos, hicieron peticiones, hicieron un montón de cosas y tuvieron una lucha bastante larga, lograron que digamos, que sea un delito, ¿no? Y hoy en día es ley. Eso sí, como en casi todas las cuestiones que tienen que ver con los acosos o con este tipo de cuestiones, las penas, bueno, por lo menos para mí, son muy, muy cortas, de 1 a 5 años en el caso de grooming. Creo que que la ley debería ser como más dura en el caso del abuso a menores, en el caso del abuso en general y en el caso del abuso a menores en particular. Pero sí, y con el tema y con lo que decías con respecto a la regulación en las redes y en los medios tecnológicos, digamos, es cierto que es muy difícil y los estados vienen como muy atrás en ese sentido y es muy complejo tratar de regular todo ese flujo, ¿no? De cosas que van surgiendo ahí en las redes. Así que sí, está bastante complicado controlar eso. Se hace mucho hincapié, incluso desde el gobierno, en los spots y en las campañas, se hace mucho hincapié en esto que tiene que ver con el diálogo en la familia, en casa y con la prevención desde el hogar, ¿no? Y obviamente también es muy importante que se trate el tema en la escuela con la ESI, ¿no? Educación sexual integral, que se aborde también en las escuelas este tema y que los chicos no solamente reciban información en las casas sobre las cuestiones de privacidad y de cómo protegerse de este tipo de delitos, sino que también se aborde también en la escuela, ¿no? Como para complementar y en los medios también hay muchos medios y muchas empresas que se comprometen con el gobierno para generar contenido o, digamos, para hacer distintas campañas para ayudar a prevenir el grooming. Pero bueno, vamos a ver cómo va surgiendo. Quería, para cerrar, recomendar algunos spots. Por un lado está, no sé si lo vieron, pues desde el año pasado salió el spot nacional contra el grooming. Lo buscan así, nacional contra el grooming, lo van a encontrar. Después hay uno que está muy lindo, que es un spot de Chile, también de prevención contra el grooming, que por ahí está bueno para verlo con los chicos, ¿no? Para ver. Y una compañía telefónica también tiene, igual si ponen spot de grooming, salen varios videos, pueden ver todos los que quieran, pero hay una compañía telefónica, bueno, de las más importantes de acá del país, que tiene una campaña que se llama Love Story, ¿no? Y también es una historia de grooming, son todos spots muy cortitos, pero algunos están buenos para por ahí verlos con los chicos, ¿no? Y quizás puede ser un disparador cuando no sabemos cómo encarar una conversación con nuestros hijos o cómo abordar un tema, por ahí el spot puede ser una suerte de disparador. Excelente, muchísimas gracias, Gaby. Como bien decía Pablo, lamentablemente socialmente en general lo que sucede es que las leyes siempre están mucho más atrás de los hechos que efectivamente suceden en la realidad y sobre todo con estas cuestiones que también
la realidad es que la mayoría de estas personas, de estos acosadores, hacen perfiles falsos, no uno, muchos perfiles falsos. Entonces también es muy difícil la identificación. Por eso me parece que está muy bien poner hincapié en la comunicación y tratar de evitar y prevenir estas situaciones con información. Para mí es fundamental que todos tengamos la información de que esto existe, lamentablemente, de que esto pasa, de que los números son terribles y tratar de estar atentos, todos los que están a cargo de menores, y recordar rápidamente el número que dijiste, la línea 137 gratuita para todos aquellos que se quieran comunicar para más información. Línea 137 y el 0800-222-1717 o equipo ninas@jus.gov.ar. Esos son, digamos, los canales oficiales. Y siempre hacer la denuncia para prevenir que le pase a otros chicos. Excelente. Con pequeñas medidas, por ejemplo, que surgió en la pandemia con respecto a la virtualidad, si vos querés abrir una cuenta en un banco virtual o querés abrir una cuenta en incluso Mercado Libre, te piden un montón de pasos y te piden el DNI, te piden un montón de cosas. Debería ser lo mismo al momento de abrir una red social. Eso es una pequeña disposición y muchos países lo tienen. Facebook, por ejemplo, es muy diferente abrir una cuenta en Argentina que en España. Y ni hablar por ejemplo, Reino Unido o en Alemania. Y hasta que eso no pase, de alguna forma es como luchar contra una marea de cosas, como así bien dijiste, los datos durante la pandemia explotaron los casos de grooming y de todo tipo de acoso, pero no refleja eso en las cifras punitivas de la ley. O sea, no es que sufrieron también la cantidad de acosadores y hoy están presos. Y ese es el único elemento que tenemos de alguna forma es atrás del Estado. Sí, totalmente. Bueno, Gaby, te invito a que te quedes con nosotros, que ahora en un segundito lo vamos a invitar al licenciado Mauro González, pero antes vamos a recordar que presenta el siguiente momento LEDs and Light More, una empresa dedicada a la tecnología LED y a las energías renovables. Si quieren encontrar al equipo en redes, lo pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram como @LEDs and Light More. Ahora sí lo invitamos al licenciado Mauro González. ¿Cómo andas, Mauro? ¿Todo bien? ¿Cómo va, chicos? Bueno. ¿Cómo anda el profe? Esto es porque imitando a Cata, ¿no? O sea, el profe de filo. Exactamente. Vos sabés que con lo que dijo Gaby, interesantísimo, me quedé pensando, digo, el grooming es exclusivamente a menores, existe una posibilidad de que se genere un grooming a mayores, un grooming que tenga que ver con el periodismo, si vos querés, o con la parte política. No sé si tiene características, me quedé pensando en eso. No, es específicamente el acoso sexual por parte de un adulto a algún menor por medio de los dispositivos de las redes, ¿no? Obviamente existen otros tipos, no sería grooming, ¿no? Pero sí existen obviamente otro tipo de acosos en distintos ámbitos, ¿no? Si es a un adulto, bueno, puede ser un acoso tanto por redes o físico, ¿no? O presencial. Pero el grooming se refiere específicamente cuando se trata de un adulto y un menor, digamos, cuando está esa relación desigual de un adulto y un menor en el medio. Pero sí, obviamente casos de abusos y de acoso hay en todos los ámbitos y de todas las índoles, pero el grooming específicamente se refiere a eso. Con características tecnológicas como las que acabas de mencionar. Claro, sí. Exactamente. Perfecto. Gracias por evacuarme la duda que tenía. No, está bien. Bueno, muy bien, Mauricio, ¿qué nos trajiste para el día de hoy? Vamos a continuar con la entrevista a Pepe. Sí, vos sabés que ustedes recién hicieron, Pablo justamente hizo un comentario. La columna se llama, le acabo de poner el nombre recién. Me pareció muy interesante lo que dijo Pablo, de Aristóteles a Critón. Y No le vamos gustó nada, la cara de la productora no le gustó nada, porque nosotros tenemos que en el último momento. la columna en determinado momento de la semana para
ser evaluada y después armar. Y bueno, pero ahora El manejamos programa, nosotros. pero bueno, me No pone está alegre que no soy el Cata, único. no está Cata y somos mayoría ahora, hacemos lo que queremos. Cuando vuelva Cata se va a enterar de todo esto que está sucediendo en este espacio. Bueno, pero ya es tarde. Nosotros habíamos hecho una columna en la cual Pablo recién acaba de referir que Mujica, y vos también, Ana, que Mujica exponía un formato de vida y llevaba el ejemplo adelante con lo que decía. Entonces ejecutaba ese formato de vida que exponía. Nosotros en una columna dijimos, comentamos, en base a lo que escribió Platón en una obra, referente justamente cuando en la pena de muerte Aristóteles le dice a Gritón que hay que predicar con el ejemplo, de nada sirve predicar una acción y luego no ejercerla. ¿Qué clase de ejemplo vamos a dar a nuestra sociedad? Si alguno recuerda, buenísimo, y si no recuerda, se lo estamos recordando, qué es exactamente lo que acaban de decir ustedes dos con respecto a lo que hace Mujica y a cómo vive Mujica. En el último tramo del reportaje, que se fue estirando porque cada vez tenemos muchos más elementos, pero en algún momento tenemos que dar un corte. No nos olvidemos que este reportaje es un reportaje que le hicieron hace varias semanas Fontevecchia en Perfil, un reportaje gráfico a Pepe Mujica. Le pregunta cómo es su relación con el amor. Y el entrevistado Mujica dice, mira, tiene edades. Es bastante volcánico cuando se es joven. A mi edad es un refugio. Pobre los que tengan que andar solos. También le pregunta con el tema de pasiones políticas y Mujica dice, al hablar de las pasiones políticas como el odio, usted dijo que enseguece como el amor. ¿Sería la analogía de la época volcánica juvenil? Es la pregunta. Mujica contesta, en la alta política es un mal mayor vivir con odio, pero en las relaciones humanas es peor, nos llena de imbecilidad. En mi definición probablemente influye mi amor a los clásicos, que lo pintan como el niño travieso ciego, porque el ser amado puede estar rodeado de defectos que no vemos y que después suelen aparecer. El amor es ciego, pero tiene una ventaja. Es un impulso creador. En cambio, el odio es negación, no crea nada. Hay quienes afirman que el verdadero amor es el que surge después, cuando uno puede ver los defectos del objeto amado y aún así elegirlo. Este es un concepto filosófico contemporáneo y la verdad que no hay nada para agregar. Es filosofía pura de vida de Mujica. También le pregunta, ¿el verdadero amor? Siguen hablando del amor y dicen, el verdadero amor es un pacto permanente. Cuando se negocia el orgullo, se es capaz de aceptar cosas que en principio no gustaban y de construir una convivencia. Es la etapa más adulta, considera Mujica, del amor. Nosotros hicimos irreverentemente una pequeña definición de esto, más allá de la definición que dio Mujica, que fue, creo que es sublime. Nosotros podemos decir que el amor es el impulso esencial de la filosofía, que no es algo teórico ni frío, sino que tiene que ver con ese deseo de buscar el conocimiento, la felicidad y contemplar la verdad que hay en el otro. Por otro lado, Aristóteles decía del amor, el amor es la voluntad de querer para alguien lo que se piensa que es bueno. Nietzsche decía del amor, el amor es un desprendimiento del pensamiento egoísta. Es un querer al otro, un pasar de desearlo a amarlo, un saber que se debe luchar contra el deseo de poseer para que éste florezca. Con respecto a pasiones políticas, hay un artículo de un autor Arteta, que es español, que muy cortamente dice, tal vez aceptaríamos que la política fuera el reino de las pasiones,
por el indudable papel que desempeñan, ¿no? Pero lo más probable es que se lo atribuyamos exclusivamente a los políticos y a sus partidos, que de modo más directo tienen que ver con el poder público y con su lucha por él. Aristóteles, no olvidemos que llamó a esto inteligencia sentiente o sentimiento inteligente. Las pasiones son inelimitables, de suerte que el ideal humano sería de alcanzar que las pasiones sean razonables. Tenemos una cierta responsabilidad sobre nuestras pasiones, sobre todo en las políticas. Nada se diga respecto de las pasiones políticas, tanto más necesidad de ser educada cuando se producen efectos colectivos graves y duraderos. Este final me parece muy interesante porque esto es verdad, muchas veces sobre las pasiones políticas los que ejercen el poder y muchas veces lo que ejercen la oposición por estas mismas pasiones u odios ciegos o lo que sea y no las tienen incorporadas con educación, generan colectivamente daños graves y duraderos a la sociedad, a la población. Sobre el tema del amor, por último vamos a hablar de Platón y de Aristóteles para terminar culminando que para Platón las pasiones se centran en la órbita del placer y del dolor. Distingue las nobles pasiones como el amor y el valor de las bajas pasiones. Y Aristóteles coloca las pasiones en el ámbito exclusivamente del placer. Acá no hay dolor, no hay nada. Y no las consideras malas si pueden estar dominadas por el intelecto, que es algo muy parecido a lo que estábamos diciendo recién, de la educación. Y en su última pregunta de todo este gran reportaje y de las columnas que pudimos desarrollar, le pregunta Fontevecchia a Mujica: ¿cree, como Erasmo, que es necesaria una cuota de locura? Mujica contesta: por supuesto, si no hubiera locos, no habría habido cambio. Hay distintos grados de locura. Acá usamos el término locura en el sentido de salirse de lo corriente. Todos los humanos tenemos una cuota de locura dentro y una de generosidad. También tenemos lo otro, el afán posesivo, el egoísmo, como todo lo vivo que viene planificado para luchar por su vida. Sí, tenemos todo eso, pero también esta cosa rara que nos dio la naturaleza. La conciencia que hasta cierto punto nos puede permitir darle un rumbo a nuestra vida. No seguir el automatismo, dice Mujica. Que no se plantee la decisión de tomar determinado camino, el mercado lo hace por él. No se preocupen por él, el altar del mercado lo va a arreglar y se va a pasar la vida pagando cuotas. En esta pregunta hace un montón de definiciones filosóficas que tienen que ver con lo económico y con la naturaleza, como fue desarrollando durante todo el reportaje, con los sentidos, cuando habla de egoísmo, de generosidad, de posesión. Bueno, para cerrar y para concluir este ciclo, vamos a decir que Erasmo de Rotterdam fue un filósofo humanista y teólogo cristiano, considerado como uno de los grandes eruditos del Renacimiento nórdico. Era sacerdote católico. Erasmo fue una figura importante en la erudición clásica. Su obra, mucho más amplia y compleja, incluye ensayos y tratados sobre un número amplio de temas, pero principalmente es conocido por su obra que hizo en 1511, Elogio a la locura, se llamaba. Por otro lado, Foucault dice que sobre la locura son los que tienen el poder quienes definen lo que es normal y lo que no lo es. Cualquier sociedad puede definir la locura de tal manera que ciertas personas caigan en esa categoría y sean aisladas. Pero el poder no solo determina la normalidad y la locura, sino también el conocimiento. Bueno, Foucault
ya la locura lo traslada directamente al ámbito casi político, como quien diría. Y hay un viejo refrán que dicen que los locos estamos fuera y los cuerdos están dentro del neuropsiquiátrico, ¿no? La definición filosófica de la locura es la privación del uso de la razón y del buen juicio. Hasta finales del siglo XIX, la locura se relacionaba con el rechazo de las normas sociales establecidas. Incluso era común que se confundieran con ciertos trastornos, tales como la epilepsia y la bipolaridad. Y por último, el origen de la locura. Los antiguos creían que la locura era sagrada, que era una obra de los dioses o demonios. Las divinidades enviaban la locura, como castigo o como venganza. En esta época las personas no eran culpabilizadas por el trastorno, sino que eran consideradas víctimas inocentes de fuerzas sobre las que no se tenía ningún control. Bueno, chicos, esto es la columna que les preparé para hoy. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que seguimos destacando esta gran figura política y bueno, con este aspecto filosófico que nos trajiste, así que súper agradecida. Me parece súper interesante siempre cómo plantea todo desde esta doble perspectiva, ¿no? No desde un punto único. Cuando habla de la locura, que habla que todos tenemos un grado de locura, y también hablar de que también tenemos un grado de egoísmo, no este planteo quizás unánime del ser humano, ¿no? Sino verlo un poco más allá también en esta sociedad de mercado y de consumo en la que vivimos hoy en día, ¿no? Tal cual, y además lo que decían esto de qué establece qué es lo normal, o sea, qué es lo que entra dentro de la norma, ¿no? Qué es estar cuerdo y qué es estar loco, ¿no? Esas definiciones que en algún punto, de alguna manera, digamos, son concepciones sociales y lo que te marca una cosa a la otra tiene que ver con un contexto y con una sociedad determinada en la que vivimos que normaliza determinadas conductas y digamos que otras conductas digamos, las cataloga o las encasilla con determinada patología, ¿no? Me quedé pensando en lo que decías con respecto al tema del odio y de la política. Me hiciste acordar al libro de Durán Barba, que habla de que cuando cuando se trata de conseguir votos, ¿no? No se puede apuntar, digamos, a quienes ya tienen una ideología o a quienes ya tienen una postura, algo así, sino que hay que tratar de, digamos, conseguir los votos de aquellos que no están formados o que no tienen ideología previa, ¿no? Y que para esto se usa justamente el odio, ¿no? Generar un objeto de odio y un objeto de miedo, entonces para que de alguna manera digamos, el votante elija el candidato que uno está promocionando por miedo a lo otro o por odio a lo otro, ¿no? En esta suerte que decías de cómo hoy en día todo es una cosa o lo otro, blanco o negro, amor-odio, y nada, todo así tan tajante que mismo sirve a los fines de una campaña para conseguir votos, generar eso, ¿no? Según el libro de Durán Barba, ¿no? Y según su punto de vista y su perspectiva. No es algo que no me voy a robar las palabras de Durán Barba. Sí, eso, por ejemplo, escritor Arteta, este español, que yo recién leí un fragmento, habla de lo que es la educación con respecto a esa clase de sentidos políticos. Y bueno, creo que acá en Argentina estamos falto de la educación a nivel político porque más allá de la opinión o la tendencia política que podemos tener cada uno de nosotros, es evidente que todas estas pautas que se vinieron generando desde hace ya mucha cantidad de años y de lustros, nos perjudican a todos como sociedad y nos llevan definitivamente a esto donde estamos hoy en día, que es una situación de odio entre nosotros, de odio a los estratos sociales, de cuestiones económicas y una guerra entre actividades que se generan. Y bueno, lamentablemente no le hicieron caso a los filósofos que tenían bastante menos tecnología y menos recursos que las que tenemos ahora, y estamos como estamos. Pero yo igual creo que es a nivel mundial este tema también. Pepe ahí aporta algo muy interesante,
que él plantea que no cree mucho en los gobiernos y en toda la fanfarria que hay, la alfombra roja, porque él cree en la democracia, que, que es la democracia es donde la mayoría se ve reflejada a través de sus representantes, y tal cual él considera que los presidentes deberían vivir como la mayoría y como el sistema que ellos creen, y no como si fueran reyes o estrellas populares, que lamentablemente quizás en su país no es tan así, pero en el nuestro es así, y tiene que ver con la farandularización de la política. Vos, la verdad que haces unas columnas excelentes, pero vos hablás de política. En la Argentina hace muchos años que no se habla de política. ¿Y qué digo cuando hablo de política? No, hace muchos años que no vemos debatir a los candidatos o a los actuales representantes que elegimos o a la oposición debatir sobre políticas. Y las disputas son todas personales. O sea, son primero muy agresivas y aparte son disputas personales. En este caso no podríamos estar hablando de un debate entre la gestión, por ejemplo, del gobernador Kicillof y la del gobernador Larreta. Están hablando de problemas entre ellos personales y eso no es política, porque casualmente la política es el ejercicio de lo público. Y hace muchos años que no hay debate sobre lo público. Lamentablemente, votamos y elegimos en este contexto, por eso después van a lo público, que van a la gestión, porque luego que se termina las elecciones se enarbola una persona que va a representar una función pública y después lo hace en forma desastrosa, como lo vienen haciendo hace, como vos lo decís, hace muchísimos lustros. Y es producto, yo creo, de esta farandularización de la política, ¿no? Y de, obviamente, de un vacío de contenidos muy importante que lamentablemente hace que la política, o por lo menos la democracia en la Argentina, tenga una gran deuda con la sociedad argentina, una gran deuda con la sociedad argentina. Que esperemos que en algún momento, con otro elemento que vos bien nombraste, que es la educación, porque para esto es vital la educación, podamos en algún momento emerger. Vos sabés, por último, antes le interrumpí a Ana que iba a decir algo, no sé si cortarme o qué. Por último, existe una performance de filosofía china que plantea que el tipo que es muy inteligente para ciertas situaciones, los preparan, los preparan, los educan, los concientizan y los llevan a la faz pública. Los llevan a la faz pública para que dé lo mejor para el país. Lógicamente el tipo debe tener una remuneración que se lo debe merecer, cosa que en la sociedad nuestra, por ejemplo, no pasa. En la sociedad nuestra hay un manto de sospecha siempre en la actividad pública, hay un manto de sospecha siempre en la gestión de tipos que están en la actividad pública, sobre todo de los tipos de carrera. Y eso está fomentado mismo por creencias filosóficas de la sociedad. Entonces, muchas veces el tipo que es muy capacitado o muy inteligente y qué sé yo, termina en la faz privada, tratando muchas veces y ejerciendo el perjuicio a la faz pública. Y bueno, son formatos de filosofía de vida que habría que empezar a replantearse, ¿no? Sí, sí, lo que es importante destacar es esto, ¿no? El replanteo y traer estas situaciones, esto que decía Gaby, pensarlo al menos, y que cada uno, por supuesto, todos tenemos nuestra propia opinión y todas son válidas, pero al menos detenerse unos minutos para tomar conciencia de estas cuestiones que están sucediendo y replantearse, sí, yo creo que es un buen momento, estamos en un buen momento social también para replantear la política tal y cual la estamos consiguiendo hoy en día. Pero bueno, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo, le quiero brindar los últimos minutitos al arquitecto, así después no me anda diciendo por atrás que no le di espacio. Así que les mando un beso enorme tanto a Mauro, a Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, besote Gaby, muchísimas gracias. Ahora sí, tenemos unos últimos minutos que son tuyos. Son míos, pero en base al trabajo que usted me mandó, o sea... Vamos a seguir Bueno, hablando del hubo una sistema. aceptación igual. Vamos a tratar de seguir hablando del sistema ferroviario. Y digo sistema porque he participado
durante esos últimos tiempos porque hay como una intención del gobierno nacional de reflotar los trenes, lamentablemente, erróneamente nuevamente. ¿Y por qué digo el sistema? Porque no se pueden ver desde el punto de vista romántico los trenes y decir, ay, las estaciones vacías, los pueblos vacíos, porque lo van a arreglar, van a cambiar el tren y va a durar 3 años, porque un tren es un sistema, y por eso arranqué este bloque hoy corto de hoy. Y el único momento donde funcionó en la Argentina, y funcionó y fue el gran dinamizador y desarrollador de todo un modelo político, económico y social, fue porque fue un sistema. Más allá de que fue el eje, eh, debe ser un sistema, y máxime con la extensión de nuestro país, porque con la poca cantidad de habitantes que tenemos y la ciudad es tan importante, tan distante como los centros de extracción de materia prima y los centros de producción, nos genera una tasa muy alta para sostener los trenes funcionando. Y simplemente las veces que funcionó fue porque estuvo vinculado tanto a la actividad política, a la actividad económica, como a la actividad social. O sea, resumiéndolo, cuando fue en transporte eh, eh, privilegiado para la extracción de materia prima, de productos, de ganadería y todo lo que se exportaba, cuando fue el mismo transporte que distribuía para el mercado interno, pero también lo hacía como transporte de personas y de mercancías, que si era un sistema que funcionaba en conjunto con el telégrafo como sistema comunicacional, y son 4 o 5 grandes disciplinas que se desempeñaban y en las cuales el tren era la columna vertebral. Y por eso fue que funcionó. A tal punto de que voy a hacer una columna breve hoy con respecto a retrotraernos a cuando empezó el auge que fue entre los años 1890 y 1930, que se llama como la época de expansión y auge del sistema ferroviario argentino, que tuvo que ver obviamente con el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo en exponencial del modelo, lo que llamó modelo agroexportador. Para mí es un error, es muy erróneo englobar esta época tan importante de la Argentina diciendo que es un modelo agroexportador como simplemente que fue un modelo económico que exportaba materias primas, es reducir un gran complejo ferroviario, industrial del país, donde se han fundado 50.000 kilómetros de vías de tren, más de 1.500 pueblos, instituciones. O sea, es tan complejo lo que generó que me parece reduccionista y simplista hablar del modelo agroexportador. Pero sí, para sostener un poco esta ponencia que hago, eh, luego de 1930, y sí acá cabe la importancia del gran crack internacional, empieza la etapa de la decadencia, ¿sí? Y es una etapa que se calcula que comienza en el año 1930 y que dura casi hasta el año 58. Durante la década del 30, la titulada década infame, se empezó a replantear, y acá comienza el error, sobre la nacionalización de los trenes. Nacionalización que ya había comenzado y que el Estado, gobernado desde 1870 casi a 1930 por el mismo grupo de gente, con la misma ideología política, con la irrupción del radicalismo, pero que el radicalismo irrumpe en la parte política, pero le da una continuidad muy interesante a la política ferroviaria en particular y a este modelo. Y en particular, Irigoyen hace algo muy inteligente, hace el reemplazo dentro de las empresas de ferrocarriles y las empresas generadoras de producción eléctrica, tanto inglesas como francesas, a través de la educación, hasta ese momento, todas esas empresas eran desempeñadas por ingenieros y operarios ingleses y franceses. Lo que hace es la apertura, ¿sí?, a esos cargos de personal ya argentino que se habían capacitado en el país luego de muchos años del desarrollo del sistema ferroviario,
Esto produjo una parte de la movilidad ascendente. Todos esos empleos, si bien eran conducidos por empresas británicas y francesas, tuvo una gran explosión, por incluso reconocido por los que manejaban las empresas extranjeras, que era la mano de obra argentina que se había desarrollado en todos esos años era superior a la que ellos habían traído. Y eso fue lo genial de aquel momento. Y sumado a esto, se había desarrollado en el país lo que llamaba el ferrocarril del fomento. O sea, el sistema ferroviario privatizado, podemos decir de alguna forma, en manos de empresas inglesas y francesas, generalmente extendieron una red en todos puntos de alguna forma, cruzándolos o terminando como estación terminal en los lugares de extracción de materias primas, de producción, ¿sí? O de desarrollo económico. Y que generalmente era una red concéntrica que terminaba generalmente en los grandes puertos y en particular en el puerto de Ciudad de Buenos Aires. El tren del fomento, que se llamó, fue la participación estatal con líneas que construían en forma mixta, que tenían una particularidad, que son todas las líneas radiales, que unían y usaban parte de las líneas férreas, digamos, podemos decir, de la producción, pero que tenían que ver con fomentar las economías regionales y de alguna forma el transporte en un sentido de propender al crecimiento del mercado interno, del transporte interno, y no tanto lo más importante que fue la red de trenes que trasearon los ingleses que tuvo que ver con la actividad económica. Estos dos sistemas ferroviarios, el estatal o mixto, junto con el privado, han generado el gran desarrollo a tal punto que en el año 58 podemos contar casi con 53.000 kilómetros de vías, lo que es una aberración para nuestro país, contando que en el mismo momento Estados Unidos tenía 10 veces más población, ya era un país potencia, y tenía 20.000 o 15.000 kilómetros más de trenes que la Argentina. Pero bueno, es para reflexionar. Sí, está claro que cada vez que el Estado entra a posteriori de la década del 40 y 50, porque como acá muestro el ejemplo de la intervención estatal en la época de 1916, 1920, entró para hacer algo compatible y complementario, y en particular para el desarrollo de las economías regionales, y trabajando en un proyecto macro general, complemento con el otro sistema ferroviario, funcionó muy bien. Bueno, ojalá que esto sirva y que esta vez los trenes que estén arreglando no sean simplemente para turismo y para transportar personas, porque lamentablemente vamos a volver a tirar el ahorro de todos los argentinos, que no es otra cosa más que las arcas públicas, y no vamos a generar desarrollo, y ojalá que lo tomen como un puntapié para poder reflotar no solamente el desarrollo que pueda generar el tren, sino todas las actividades subsidiarias y todos los pueblos y las economías, y potenciar las economías regionales del interior. Totalmente, también un poco esto de descentralizarnos un poquito también, ¿no? Pero bueno, Pablo, nos quedamos sin tiempo. Me encantaría igual que esto lo continuemos porque la verdad estuvo muy bien como lo planteaste. Y bueno, invitar a la reflexión, como siempre. Se nos acabó el tiempo, ¿qué va a ser? Antes de irnos, les voy a recordar rapidito que estamos saliendo en vivo por la Radio Sofía del Plata, en la ciudad de La Plata en la 95.3 y en la ciudad de San Martín de los Andes en la 90.5. También les contamos que estamos saliendo en vivo por sofiaradio.com.ar y por nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural. Y a su vez nos pueden encontrar por TuneIn. Rapidito les digo nuestras redes. Nos pueden encontrar en Instagram como @elespacio.cultural y en Facebook como @cultural.elespacio. www.elespaciocultura.blogspot es nuestro blog. Dicho esto, los invitamos a todos que participen y nos vemos la próxima semana en Voces del Río de la Plata.